Y nada, creo que deberíamos dedicarnos estos últimos minutos del programa a hablar un poco de la gran pérdida, quizás uno de los máximos ídolos de Estudiantes seguro, no sé si entra en el top 5, yo creo que sí, hizo el gol más importante de la historia de Estudiantes, por lejos. Está ahí junto a Bilardo, junto a su hijo, y si quieren, no sé, Sabela, digamos. Por ahí, acá Guille, que tiene más historia como hincha de Estudiantes, nos puede hablar un poco de Juan Ramón, que nosotros lo vimos por videos y por los pocos videos que hay. Sí, lamentablemente hay poco para ver. De hecho, todavía yo, que era chico en el 68, tenía 3 años, cuando veo ayer que lo pasaron muchas veces, no llego a alcanzar quién tira el centro. Creo que es Madero, pero no sé si es Madero. Y el relator tampoco sabía, porque vos viste que el relato es para hacer una remera, porque dice, viene el centro, saltan varios, gol. Gol, sí. Es así el relato del gol. Verón de Eh, Witch, hay uno Ese es el relato en inglés, sí, sí. Pero el de acá, el de sí. acá es Madero. Madero. Bien, bien. También, era Madero. Pero no lo dice en ningún momento el relator. Eh, Ahí ya te digo, era chiquito. De esa época, lo que recuerdo es un partido que creo que fue el del Milan en la cancha de Boca, el que se terminaron todos presos. Eh, Poletti, ¿no? Polé, sí, Poletti y todo Barbuja en eso. el clásico. Eh, y que me acuerdo de verlo a mi viejo sentado frente al televisor, y yo ahí es el que recuerdo. Pero sí tengo un partido que presencié y que fui a la cancha de Racing, porque se jugaba el torneo nacional. La parte definitoria se jugaba todos contra todos. Los 8 clasificados eran 4 grupos, 2 de cada grupo. Los 8 jugaban todos contra todos. Y uno de los partidos finales fue con Temperley, en la cancha de Racing. Creo que Estudiantes ganó 3-0. Bueno, y en ese equipo, en la delantera era Galetti, Benito, Verón. Mirá. Y a veces entraba un 11 que teníamos que se llamaba Milano. Entraba a veces por Verón, porque tampoco era que estaba al 100%, ¿no? Era grande ya en el 75. Y después eh, lo vi jugar también uno de esos partidos medios raros, un miércoles a la noche, el gancho Huracán contra Huracán. Que ahí yo lo llevé a mi viejo a la cancha, porque mi viejo no quería ir, porque decía que me daba estudiante. Año 80 más o menos, 80, 81. Eh, y bueno, ¿Le le insististe? insistí, fuimos con mi tío, mi primo, mi viejo, de Barracas ahí a la cancha de Huracán, casi caminando fuimos. Y, y no me acuerdo si lo expulsan o se lesiona, pero jugó 20 minutos la Bruja ese partido, con la cara de culo de mi viejo, que había ido, Para podía verlo a estar él para verlo a él. Y bueno, termina disfrutándolo un ratito. un ratito nomás. No así me perdí un partido que es también de esa misma época, en La Plata contra Racing, que Estudiantes le gana 5-1, 5-2 a Racing, y que la Bruja le hace un gol como de la época de los 60 a Cejas, que había vuelto a Racing, que era la gran disputa de esa época, del 67. O sea, jugaron los dos en la final del Metropolitano. Qué locura. Y 15 años después, bueno, un poquito menos, 13 años después, Verón le vuelve a hacer un gol a Cejas, que pateó de la mitad de la cancha en La Plata, también un día a la noche, me acuerdo. Pero ese no fui yo precisamente, fue mi amigo, que es el padrino de Juan Ignacio, por ejemplo, había ido ese día Mirá. a La Plata. Eh, y como anécdota que no vivida, el partido ese con Temperley me acuerdo perfectamente, porque fue bastante, o sea, me acuerdo, yo tenía 10 años, entendía ya bastante el partido, el fútbol, sé quién era, quién jugaba Pachamé también en ese equipo. Jugaba Pachamé de 5, que se peleaba con Bilardo, se peleaban todo el tiempo. Y ese equipo, con los viejos, digamos, estos que habían vuelto, eh, sonaban, empezaban a jugar, a meterse en ese equipo, ya te digo, en el 75.
unos pibes, un tal Miguel Ángel Russo, Mirá. un tal José Luis Brown y un tal Patricio Hernández, que entra con sus 17, 18 años un partido en La Plata, iba 0-0 el partido, minutos finales, pide la pelota, se acuerdan todos más o menos, no sé si lo vieron, a veces por ahí vieron videos de Patricio Sí. jugando en Argentinos, en River, pateaba como los dioses, una zurda infernal. Tremendo. Tuvo la mala suerte de aparecer en la misma época que un tal Diego Armando Maradona, Sí. entonces muchos se olvidan, ¿no? Para mí el jugador que yo vi de chiquito, que Justo fue de tu generación. claro, que... sí, Patricio. Yo me acuerdo cuando fue técnico de Estudiantes también. Fue técnico de Estudiantes, no le fue tan bien como suponíamos, pero bueno, Como jugador. lo que tenía ese equipo del 75 era eso, que empezó a mechar a estos jugadores, con Bilardo de técnico, que había estado, su primera incursión había sido en el 72, que sus propios compañeros de equipo lo llaman, ahí lo llaman la bruja, todos que todavía jugaban, para salvarse del descenso, porque se iba al descenso Estudiantes de ese año, y vuelve en el 75 y lo saca casi. No vamos a decir que casi campeón porque no, de los segundos no se acuerda nadie, pero bueno, a mí me tocó, fue de chico fue el equipo que más me llamó la atención. Jugaba Carlos López de 10, jugaba, la defensa estaba Horacio Rodríguez, estaba Heriberto Recabarren, que falleció el año pasado. Jugaba de lateral, jugaba Pagnanini, creo, y el otro, el Frasolati. El arquero era Pesano. O sea, era un equipo de nombres que ahora a esta altura ni hablar de la bruja, ¿no? Tremendo. Tremendo. Yo creo que la bruja, más allá de los logros deportivos, que eso es lo mejor, la gloria eterna, digo, de salir campeón del mundo, 3 veces campeón de América, 3 veces un campeonato metropolitano y la interamericana, ¿no? Sí, claro, sí, exacto. Más allá de eso, también es importante destacar la presencia en el club que tuvo hasta estos últimos días. O sea, la presencia en el country con los jugadores. Entonces eso te ayuda a las nuevas generaciones y a jugadores que vienen de afuera de Estudiantes a que un poco sientan, no sé en qué club pasa eso, que jugadores campeones de los 60 estén en el club, no sé si educando a los jugadores que vengan de afuera, pero sí enseñándoles un poco de qué se trata el club. Me parece que ahí te cambia todo. Vos venís de afuera, venís de cualquier club y de repente ves que un tipo con la gloria, con un señor grande que te diga, che, mirá que este salió acá. Te empieza, bueno, todo lo que hablamos siempre de sentido de pertenencia, de la escuela pincharrata y de la mística, ¿no? Claro. Sí, ahí, bueno, yo para recordar a la bruja voy a hacer mías las palabras del Chapu, que en sus redes ayer decía, del Chapu, el nuestro Chapu Cabrera, que marcaba algo que por ahí para los que es nuestra generación, por ahí los que tenemos un poquitito más de 30, un poco menos de 50, es decir que nuestro estudiante desde chico no era tan bueno, no peleaba copas, No. fue el punto, tanto la bruja como Bilardo, como Mangano, Madero y todos los campeones del mundo, fue nuestra primera conexión y probablemente es el recuerdo que tenemos de fútbol con nuestros abuelos, con nuestros padres, y la verdad eso también es imborrable, también se mezcla con lo que vos comentabas, Guido, del sentido de pertenencia. Sí. Entonces eso te genera un montón de cosas que no hacen más que enaltecer la figura de la bruja y de todos los campeones, pero principalmente de la bruja que uno por ahí de vuelta ya lo da como algo hecho. Es el tipo que metió el gol para que salga campeón del mundo en un momento donde nadie lo esperaba, donde fue un jugador que salió de las inferiores, de ahí cuando estaba en la tercera que mata, para sumar a todos los títulos que vos decías, que se cuenta, corregime si no, Guille, que lo que se cuenta es que al principio de los 60 la gente iba a ver a la reserva, Sí, tal cual. antes que a la primera, porque la primera no le iba mal, y de ahí salen todos, o muchos de los campeones Sí, del eran, mundo. si mal no recuerdo, eran la de Bocha Flores, la Bruja Verón, Tonieri creo que también era de esa generación, pero la gente antes se jugaba, la reserva jugaba antes que la primera, el mismo domingo que te tocaba jugar a la primera, jugaba antes la tercera, y la gente iba, más gente a ver la tercera que mata,
¿La tercera que mata? La tercera que mata, era así se denominaba, se apodaba. Y no era que se iban, pero muchos por ahí sí se iban porque preferían ir a ver a ese equipo, que si no me equivoco era Ignominiero, el doctor Miguel. El Miguel, que inclusive después siguió y fue muchos años también, estuvo en el club, eso se daba mucho. Bueno, no vamos a hablar de eso de Estudiantes, pero sí lo que quería como último para recalcar yo, por lo menos, es que debe ser uno de los pocos casos del fútbol argentino seguro, y no sé si en el mundo habrá, pero quizás ahora por ahí ustedes se recuerdan uno más actual de algún italiano, por ahí, padre e hijo, y los dos buenos. O sea, los dos, buenísimos podríamos decir, Sí. pero Sí, eso iba a decir. los Maldini, ¿no? Yo estaba pensando en eso cuando estaba hablando justamente. Sí, a ese nivel. Sacándome la camiseta, digo buenos, ¿no? Y Sí. poniéndome la camiseta digo buenísimo. Los dos, discusión de generaciones también de quién era el mejor. Y acá sí te puedo contar que mi padre, por ejemplo, no lo vio jugar a la Brujita, pero mi tío, un hermano de mi viejo, en una reunión familiar así, yo un día le pregunté qué le parecía, y yo pensando que me iba a decir la Bruja Padre, que era mejor que el hijo. Y me dijo que no, que a él le gustaba, le parecía mucho más completo la Brujita, Juan Sebastián, que Juan Ramón. Que Juan Ramón era un lindo jugador, digamos, vistoso, que se acordaba del gol de Palmeiras, que fue recordado casi, que ese también me decía mi viejo, que casi muy parecido al de Maradona a los ingleses. Que no hay imágenes prácticamente. No hay Una- imágenes. Sí, no hay una imágenes. foto. Tiene bogadeos y no las larga. ¿En serio? Claro. El padre de Gonzalo, que Sí. tiene unas Sí, imágenes bastante Que- anti-hincha El del padre Y- de Gonzalo Bonadeo, acá nos dice Frank, que tiene las imágenes del gol contra hizo con Palmeiras. bogadeo. Sí. Un gol a lo Messi, a lo Maradona, encarando desde mitad de cancha, pasándose a varios jugadores. A varios jugadores. Lo que decía mi viejo que fue más difícil porque fue muy por el costado, muy por la raya. Sí, ¿por izquierda? Por izquierda, del Palmeiras, y él decía eso, acotaba eso, que le había parecido que era más difícil la jugada que quizás hizo Verón porque tenía la raya ahí del otro lado, marcándolo, digamos, y fue eludiendo, Tremendo. y Estamos hablando de una época donde, no sé si, corregime, todo el mundo tenía televisión, no sé si era de consumo masivo, ya la tele sí. Obviamente estamos hablando de televisión blanco y negro. sí, televisión blanco y negro, pero mi la viejo, transmisión es con una definición. particularmente ese gol lo vio en la cancha. Ok. Estaba en uno, el viejo, en el Imagínate 57. darte vuelta para comprar una semillita. No, bueno, había una anécdota que contaban siempre con el cafetero. No sé si se acuerdan, ustedes llegaron a ver, los cafeteros antes venían con una mochila que llevan el café, Claro. los termos de café, y te daban como con una manguerita así, que el vasito de café en medio de la tribuna. Sí. Como nosotros vemos ahora los de la gaseosa que van con la bandeja. Y claro, empieza Verón, agarra de la mitad de la cancha, empieza a eludir muñeco, qué sé yo, que va así, que va, y estaba el café, voló el cafetero, cuando la pelota terminó adentro del arco, voló el cafetero por los aires, la mochila, se quemaron varios en la Hermoso. tribuna, en esa época la de 55, que era Ahí está la local. Era la local. Increíbles estas historias, es la historia viva de nuestro club. Y de hecho, acá estamos en la filial rodeado por un montón de cuadros de ahora y de esa época. Y de esa época, sí. Tremendo. Nada, la filial, vengan, acérquense, que todos. Nada, impresionante recordarlo así. Y nosotros podemos llevar ahora una remera de Estudiantes que dice campeón del mundo, gracias a que este tipo hizo un gol en Old Trafford con. ¿Mostrá la remera esa? ¿Esta? Sí, mostrala. Ahí Eh, se ve, más arriba. Obviamente que gracias a un equipo y al trabajo de un equipo, ¿no? De un club. Pero él, bueno, nada, fue el autor de ese Fue el tremendo autor, golazo. sí. Nada. No podemos agregar tantas cosas, Mateo, no sé si. Mateo, sí. A mí me pasa que soy primera generación de estudiantes en mi familia, no tengo ni familia de La Plata, ni comparto club con nadie de mi familia. Entonces, a priori es algo que parecería simplemente anecdótico, pero a mí lo que me termina sorprendiendo es lo cercano que se siente
no es una persona que hizo un gol y, bueno, sí, te acordás del gol y quedó como en un museo. Es una persona que vos lo veías eso, viendo inferiores, en un entrenamiento. Obviamente también por la cuestión de el legado del apellido Verón, pero un tipo que como tantas otras personas estudiantes quedó vinculado, o sea, un tipo que hizo el gol más importante de la historia hace tantos años, eh, siguió vinculado al club todos estos años, tanto para que yo lo haya llegado a sentir parte de no solo del pasado del club, sino del presente del club que yo vi. Así que eso es profundamente emotivo. Tremendo. Muy bien. Sí, te Sí. podías sacar una foto con ese programa. Sí, 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 sí. yo me lo cruzaba en la cancha. Sí, sí. Me acuerdo la primera vez que fui a la cancha me lo cruzó la bruja, me pasó por al lado como si fuera uno más. También recordemos que llegó a dirigir inferiores, Sí, sí. llegó a dirigir a estudiantes en primera en un momento. ¿No? Sí. Sí, como interino estuvo siempre, estaba como a Claro, disposición como del Pacha. club, como Pachamé, como Malverná en su momento, también lo hacía. Vamos sumando glorias ahí Sí. arriba que Sí, van ¿no? a seguir O sea, alentando La verdad. y repartiendo mística como tantos otros que no están. Así que, nada, la bruja eterna, ¿no? La bruja eterna, Eterna. sí, amigo. Ya si te Sí, hacen, sí. si te hacen una canción de cancha con tu nombre, ya Ya, me parece que... sí. O si en estudiantes usamos el 11 más que el 10 y el 11 más importante que el 10, es por él y por el hijo, ¿no? Porque Tal cual. el hijo Sí, empezó a y usar de... eso te iba a decir, si Sebastián empezó a usar la 11 fue porque la usaba Juan Ramón I. Así que sí, amigo, la verdad, un ícono de la historia de estudiantes, que no me parece importante meterse en la polémica de ver quién es más, quién es menos. No. No, o sea, son todos Está bien. increíbles. Boludo, o sea, Banco, más Sí, estrella. la verdad es increíble Sin el legado duda. que tenemos en este club. Bueno, Vamos. nos retiramos con este Vamos. breve homenaje a Juan Ramón y que perdure para Sí. siempre su legado. Ahí, mirá, justo, bueno, saludamos ahí en el chat un poquito. Es mi vieja. Y dice, ahí María Teresa dice, mi papá escuchaba la radio y veía el pincha tele blanco y negro. Recuerdo perfectamente cuando era chica, en el 68 y 69. Qué grande, qué grande. Así que ahí sí, la verdad creo que es unánime el recuerdo que tenemos todos. Es un poco lo que dice Mate. A todos de más cerca o más lejos es uno de los que más te ha llevado este sentimiento, ¿no? Sí. Ya sea porque lo viste, ya sea porque te lo contó tu viejo, ya sea porque lo viste en el club, ya sea porque llegaste después y lo viste en videos, pero de una u otra manera nos marcó a todos la bruja. Sin duda, Siendo sin duda. sin duda, sí. Sí, porque aparte, lo último también para agregar, en otros clubes alguien hace un gol importante y por ahí no es tan del club, porque los jugadores son profesionales y juegan y laburan de eso. Y este tipo no solamente hizo el gol en otra época donde era el deporte por ahí un poco más, era profesional, pero era más amateur, más a pulmón y demás. Y eso, no es un jugador que vino de afuera, sino un jugador salió de las inferiores, que después, como dice Mate, siguió en el club Sí, por sí, siempre. sí. Así que y va a seguir por siempre. Sí, tenemos la foto, como decías vos, más de Guido, ponerle escuchándolo hablar, ahí, porque no solo iba a ver, sino que obviamente que opinaba y hablaba y Sí, debía sí, decir, sí. mirá, Aparte, ¿sabes lo que es estar ahí, ser jugador y que te hable ese tipo? Claro. Este chabón salió campeón del mundo, o sea, no está jodiendo. Me parece que ayer hace 3 cuando hizo el gol hizo un gesto para arriba, vi sí, una foto. y no hizo sé si- esto de 11, ¿no? Me parece que hizo con los... Mirá. hizo para arriba así, Jiménez también hizo así para arriba, pero me parece que C3 hizo después más así como diciendo el 11. De hecho, en una época no había 11 en estudiantes. O sea, Claro, claro. Sí, sí. Ahora la tiene Farías, así que mejor que Sí, que se ponga las Sí, pilas. le pongan las pilas. No pesa esa camiseta.
1-0 to Estudiantes, and only 5 minutes of the game gone.